Bueno, vamos a hacer ejemplos donde apliquemos lo que aprendimos el último día de clases. Entonces, vamos a colocar precisamente, les estaba comentando de que habían textos que se involucraban con masas. Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de la dilatación del tiempo. De la contracción ya habíamos hecho, pero de la dilatación no habíamos hecho. Y voy a hacer uno de la masa relativística, solamente que hago mención de que la masa relativística tiene siempre algunas situaciones que no están acorde con algunos físicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es, yo creo que de tiempo sí habíamos hecho, pero déjenme revisar para que sí, si no lo hacemos otro, de todos modos, no hay problema. Vamos a ver. Ahí estamos. Mm, están formadas. ¿Qué habíamos hecho de longitud? Y de tiempo es el que nos hace falta hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo. En el problema dice, y vamos a hacer uno que habíamos colocado ahí en la evaluación. Suponga que observamos una nave espacial que pasa enfrente que pasa frente a nosotros a una velocidad de 0.85 veces la velocidad de la luz. Medimos el tiempo entre dos sonidos consecutivos. Del tic-tac del reloj de la nave. Y registramos 1.67 segundos. Ahora la pregunta es, ¿qué tiempo entre los tic-tac consecutivos mide el capitán de la nave? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso, pues, primero es observar cuál es la situación, qué es lo que nosotros tenemos y pues a partir de esto, pues ya comenzamos a hacer despejes para poder encontrar cuánto sería lo que se tiene en el tiempo de registro. Entonces, lo que vamos a observar en esto es que primero que es el tiempo propio, que el tiempo propio es el lapso que se indica por lo de la nave espacial y en este caso pues nos están indicando que, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Pues o sea, esta sería prácticamente nuestra incógnita.
Lo que nos están dando es el tiempo, que es de 1.67. Puesto que en este caso es lo que nosotros estamos registrando desde fuera, ¿verdad? Ahora, a partir de esto también se nos da una velocidad que es de 0.85 veces la velocidad de la luz. Recordemos cómo es la ecuación de la dilatación del tiempo, pues sabemos de que la dilatación del tiempo se representa de la siguiente manera. Aquí tendríamos siempre 1 partido menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Como lo que nos están pidiendo es pues utilizar los términos eh, para poder despejar el valor que nosotros tenemos, ya sabemos que el tiempo propio va a ser el delta t multiplicado por 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir datos. Porque ya sabemos cuánto es el delta t, que es 1.67 segundos. Vamos a sustituir aquí el otro dato que es el valor de u, que es 0.85 al cuadrado, perdón, c al cuadrado partido c al cuadrado. Que en este caso, si introducimos esto en la calculadora, ¿cuánto es que nos da de resultados? Si me hacen favor, por favor. O si me hacen el cálculo ahí en su calculadora. 0.9 aproximado. 0.9 aproximadamente. Como estamos trabajando con 2 decimales, podemos dejarlo, miremos en 2 decimales. 0.87. 87 segundos. Bueno, entonces miremos, pues. Si nosotros observamos el tiempo propio por el capitán, tiene ya una cantidad muy distinta a lo que nosotros estamos observando desde fuera, porque estamos hablando de 0.87 a 1.67 segundos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver la parte de aplicar esto de la dilatación del tiempo. Creo que Darwin dejó abierto su micrófono. Está caliente. O hay alguno que tiene micrófono abierto. Vamos a ver. Es Hermenegildo. Bueno. Bueno, a partir de esto, como les estaba comentando. Disculpen antes que avance. ¿Sí? Por lo que puedo recordar, este ejercicio está ahorita en el corte. Exacto. Si no estoy mal. Sí. Fíjese que yo le quiero hacer una consulta porque sigo con la misma situación que le comenté la vez pasada. Con lo de la calculadora y que incluso le mandé una captura a su WhatsApp. Ajá. Bueno, en este caso, yo le voy a ser sincero, pues a mí me había salido ese valor de 0.87, pero cuando vi las respuestas tenía 0.9. Entonces Sí. yo me incliné por la que donde decía, no, me incliné por la que decía ninguna de las anteriores es correcta, porque en el caso de que cuántos decimales voy a tomar en el momento de, por ejemplo, de hacer una tarea y de estar frente a un corto, por así decirlo. Está bien, Darwin. No hay problema ahí. No se preocupe por eso. Está bien, no hay problema. Bueno, y sí, es importante ver, porque si nos están dando 2 valores que están después del punto decimal, pues tomaríamos estos 2 valores, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Bueno, miremos, pues, en el caso de habíamos hablado el día de ayer acerca de la masa relativística, y habíamos mencionado que era esta expresión. Bueno, entonces en este caso nosotros habíamos hablado de que para que esta expresión se pudiera tener, pues
se tuvieron algunas ideas, hablamos de un físico que era precisamente el que tomó la idea, que era Feynman. Entonces, a partir de esto, pues hay algunos textos que lo toman en cuenta, otros textos ya no lo toman en cuenta por la discusión que se tenía en cuanto si esto era aplicable o no era aplicable, pero sin embargo, pues hay algunos textos que sí lo utilizan. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a colocar aquí la masa en reposo de un electrón. Es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces vamos a poner aquí un técnico de laboratorio determina la velocidad en un electrón en un tubo vacío. Es de 90% de la velocidad de la luz. Bueno, ahora la pregunta aquí es, ¿cuál será la medida de la masa de electrón en el laboratorio? Pienso, antes de resolver esto, yo quisiera que pensáramos en lo siguiente. Según lo que nosotros tenemos aquí, es que esta masa relativística va a tener una aplicación en cuanto a cosas, a masas estando dentro de un campo de la velocidad de la luz. Nosotros sabemos muy bien que estas situaciones, poesías que pueden estar, pues en este caso un electrón tiene su masa. Entonces, podríamos pensar en el caso de cómo colocar la situación en estos valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un valor que sea la velocidad esté en cero? Si nosotros tuviéramos una velocidad que esté en cero, entonces prácticamente esto se convertiría a 1 y pues la masa no sufriría ningún cambio. Ahora, en el caso de aquí, que en este ejemplo que vamos a ir acercándonos, vamos a poder observar que en este caso el cuerpo, la masa ya tendría algún tipo de cambio, de modificación. Mi pregunta es, así a pura intuición, ¿cómo creen que sucedería en este caso la masa? ¿Se ampliaría o se encogería? Aumentaría. Aumentaría. Muy bien. Entonces, mientras más valores se esté acercando a la velocidad de la luz, pues esto va a ser un valor muy pequeño y va a aumentar exactamente. Entonces, miremos los datos que tenemos. Pues primero tenemos la masa propia. ¿Cuál es la masa propia? Que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa sería la masa propia. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos la velocidad. ¿Y cuál es la velocidad? Dice que es 90% de la velocidad de la luz, o sea que en este caso va a ser 0.9 c. Y con eso ya podemos aplicar en nuestra ecuación. Entonces, recordando la ecuación, pues es m sub o, que aquí de una vez vamos a sustituir los datos, que es 9.1 por 10 a la menos 31
kilogramos dividido la raíz cuadrada de 1 menos, y en este caso, ¿quién es U? U es 0.9c elevado al cuadrado dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, solamente voy a borrar este porque pareciera que fuera otra cantidad. Es 9.1. Vamos a bajar el grosor. Ahí está. Entonces, aquí es 9.1. Ya sabemos de que las velocidades de la luz se eliminarían. Por lo tanto, ¿cuánto sería el resultado que nosotros tendríamos aquí? Haciéndolo directamente en la calculadora, pues me tira a error. Pues esto debido a que la velocidad de la luz incrementa bastante, ¿verdad? Perdón, la velocidad del electrón se aproxima a la velocidad de la luz. Uh-huh. Tanto, Pero vamos a revisar porque puede ser de que usted no haya colocado, no correctamente los valores, porque en este caso no le tendría que salir error, porque este valor es menor que este, entonces a la hora de dividirlo le va a quedar un valor pequeño, y 1 menos esto, pues le tendría que quedar un valor pequeño. Yo considero en este caso que tal vez tiene mal programada su calculadora o introdujo mal algunos datos. A mí es me la queda calculadora. 0.44 en lo de abajo. Miren, pues, lo de abajo. Vamos a ver, aquí abajo dice que queda, ¿cuánto dijo? 0.44. Dígame más. Bueno, más. Entonces sería 0.4359. Permíteme. 43.59. Es que mientras más decimales tengamos abajo, pues más se va a acercar al resultado real. Bueno, ahora dividiendo esto, ¿cuánto nos da? Creo que alguien escribió en el... Vamos a ver. A Nelson le queda 2.8 por 10 a la 2.08 por 10 a la 30. Lo que podríamos hacer es aproximarlo para dejarlo con la misma, el mismo exponente, podríamos dejarlo en 20.8 por 10 a la menos 31, que podría ser en este caso. Sí, está bien. Entonces vamos a poner 20.8. ¿No hay otro número después del 8 para aproximar o es así cabal, Nelson? Bueno, este sería el dato que nos quedaría. Vamos a ver qué mencionaron. Entonces eso es 2.09, sí. Sí, sí. Vamos a dejarlo como 20.9. Entonces, este sería el dato que nosotros tendríamos después de verlo. Entonces, aquí la masa relativística de un electrón es mayor a la masa en reposo que se tiene. Por eso lo podemos observar bastante bien. Y viendo este problema, ya aplicándolo en una cantidad de movimiento, vamos a ver cómo nos quedaría ya haciendo un ejemplo, aplicándolo directamente a la cantidad de movimiento. Entonces dice, compare la cantidad de movimiento de un electrón cuando tiene una rapidez y vamos a poner aquí inciso A, de 4.00 por 10 a la, vamos a ver aquí, por 10 a la 7 metros sobre segundo en de un televisor.
Y el inciso B nos dice 0.98C en un acelerador usado para la terapia del cáncer. Bueno, miremos pues. En este caso, lo primero que nosotros tenemos que observar es que nos están hablando que primero comparemos cuál es la situación de la cantidad, cuál es el resultado de la cantidad de movimiento en estas dos situaciones. Entonces, si ustedes observan, en este caso no me están dando una masa propia, entonces yo tengo que asumir algunas situaciones acá. Solamente es una comparación que nosotros podemos tener en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es ver primero los datos. Vamos a hacer el inciso A. ¿Qué datos tenemos? Que tenemos una velocidad que es de 4.00 por 10 a la 7, perdón, metros sobre segundos. Y es lo único que nos dan. Tenemos la velocidad de la luz es constante. Entonces, recordemos cómo habíamos dicho el día de ayer que quedaba la cantidad de movimiento. A ver, ¿a qué es igual la cantidad de movimiento? Que ayer lo estuvimos estudiando. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento? A ver, ya no dijeron nada. No sé si sería liga el factor de Lorentz por la masa, por la velocidad. Exactamente. En este caso habíamos hablado de que era, y dejémoslo escrito en términos de que nosotros podamos mencionar no como factor de Lorentz, sino utilizando ya la escritura normal. Sería la velocidad, masa por la velocidad, en este caso, dividido dentro de ¿qué? Dentro de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Como no tenemos la masa y la velocidad en este caso, solamente pues estamos hablando directamente de la velocidad de este valor que tenemos aquí. Entonces vamos a ir sustituyendo directamente. Aquí nos quedaría 4.00 por 10 a la 7 metros sobre segundos. Y en el caso de la velocidad de la luz, nosotros ya sabemos de que es 3, y como tenemos dos puntos decimales, lo vamos a colocar acá por 10 a la 8 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Si me hacen favor de utilizar este dato, ¿cuánto nos quedaría? Solamente la operación de abajo y 1 dividido la operación de abajo, porque lo vamos a dejar solamente comparado. O sea, vamos a poner aquí la masa por la velocidad y solamente es 1 dividido a todo esto. Pero por favor, ¿cuánto nos sale? A mí me dio 0.99. 0.99. Lo elevó al cuadrado ambos, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a colocar 0.99. No sé si a alguien le quedó otro dato más. Lick, pero ese 0.99 sería la parte del denominador. Ah, no. Entonces, y por eso les decía, era 1 dividido esa cantidad. ¿Cuánto queda?
1.01. 1.01, excelente. Bueno, y como en el caso anterior, y eso es ahí donde nosotros vamos a hacer la situación, nosotros ya teníamos la masa del electrón, entonces si nosotros miramos la masa del electrón, que en este caso ya sabemos de que es 9.1 por 10 a la 31 kilogramos, podemos hacer una sustitución ya directamente con esto. Entonces podemos colocar acá este 9.1, perdón. 9.1 por 10 a la 31, a la menos 31 kilogramos. Y aquí tenemos ya prácticamente la velocidad, que sería un dato que nosotros tenemos. ¿Cuánto nos quedaría este producto hoy? $9.19 9.19 por 10 a la menos 31. por 10 a la menos 31. Bueno, entonces ahora miremos en el caso del movimiento que nosotros ya tenemos directamente con el acelerador usado para la terapia del cáncer. En este caso nos quedaría, para sustituir el inciso B, tenemos que la velocidad es de 0.98 veces la velocidad de la luz. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente hacer la sustitución acá. Vamos a ver aquí para que no nos compliquemos. Y partido la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Entonces, miremos cómo nos quedaría en este caso esta cantidad. Teniendo que esto es 1, aquí sería 0.98c dividido c elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría esto? ¿Cuánto nos queda? 5.26. 5.26. 5.26. Entonces aquí ya podemos hacer una comparación directamente con los datos que tenemos acá. Miren, por ejemplo, en el caso de la cantidad de movimiento que tenemos aquí y la cantidad de movimiento que tenemos acá, es que mientras más se acerca, en este caso cuando tenemos un 98% de la rapidez de la luz, el factor de Lorentz quedó 5.26 y la cantidad de movimiento entonces va a ser 5.26 más rápida que el valor clásico que se tiene. Entonces es ahí donde nosotros podemos hacer este tipo de comparación, viendo cómo sería la situación, tomando las dos valores. Uno cuando tiene una velocidad de 4 por 10 a la 7 metros sobre segundos y cuando el otro tiene un 98% de la velocidad de la luz. Bueno. Licenciado, disculpe. Sí, sí. Yo creo que va a ser un dolor de cabeza en esto de los No se preocupe, no se preocupe. Fíjese que a mí me da 5.025. Revisémoslo, por favor, porque puede ser de que el dato que hayan brindado esté mal. Podemos hacer, revisarlo, Darwin. Sí, ahí ya lo comentó Nelson también, que le da 5.025. Entonces,
Entonces es 5.025, dijo, ¿verdad? Ah, bueno, entonces podemos observar ya esos datos. No se preocupe, Darwin, mire, ya corregimos de esto de una vez. Entonces podemos hacer la comparación, como es lo que nos piden, comparamos, que en este caso esto es 5.025 veces el valor clásico que se tiene. Bueno, y vamos a observar entonces, cuando nosotros tenemos problemas donde aplicamos estas situaciones, no es tan complicado. Lo que tal vez surge un poquito más es cuando nosotros empezamos a deducir expresiones que nos van a ayudar a entender por qué. Entonces, vamos a comenzar trabajando con el trabajo y energía relativista. Que aquí es donde vamos a enunciar algunas de las cosas que ya conocemos por conceptos comunes. Por ejemplo, la situación de la ecuación que muchos han escuchado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que nosotros llegamos a concluir el día de ayer. ¿A qué es igual la fuerza? La fuerza es igual a la masa por la aceleración por el factor de Lorentz elevado al cubo. Pero también habíamos dicho que también se podría ver de esta manera, como masa por aceleración dividido 1 menos U al, vamos a colocarle ahora B en lugar de U, B al cuadrado partido C al cuadrado elevado a la 3 medios. Que eso era lo que habíamos llegado en conclusión en lo que trabajamos el día de ayer. Entonces, para poder entender acerca de esto, tenemos que recordar a qué es igual el trabajo. Y si nosotros recordamos a qué es igual el trabajo, pues el trabajo es la integral definida desde un punto inicial hasta un punto final de la fuerza por la derivada de la distancia. Que esa sería prácticamente la definición del trabajo. Entonces, nosotros podemos pensar en cómo trabajar esta situación para poder realizar algunas explicaciones que nos ayuden y nos sirvan para poder llegar a mayores conclusiones. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la fuerza. Y si ustedes recuerdan, pues habíamos llegado a algunas situaciones que podemos sustituir en este caso. Aquí tenemos la ecuación de la fuerza, que es la que vamos a sustituir, tal vez para que ustedes la miren de mejor manera. Lo que voy a hacer es colocarlo en rojo. Vamos a ver, ahí está. Y colocándolo en rojo, pues ya podemos hacer una sustitución. Que la fuerza es masa por aceleración dividido 1 menos b al cuadrado partido c al cuadrado elevado a la 3 medios de la derivada de, en este caso, de la derivada de x, que es lo que tenemos aquí en color negro. Bueno, y vamos a hacer algunos ajustes. Estos ajustes son más que todo para poder visualizar lo que nosotros hemos estado trabajando anteriormente, pero podemos observar en este cuadrito que tengo acá algún trabajo que ya hemos visto anteriormente. Porque en el caso de A, de d de x, nosotros sabemos de que la aceleración es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, viendo esto, podemos hacer una sustitución. Esto lo vamos a hacer solamente por construcción, nada más, de que esto podría ser igual a dx partido dt por dv. O sea, más que todo es para que nosotros podamos hacer una comparación en cuanto a lo que vamos a trabajar, porque en el caso de acá, nosotros ya nos queda nuevamente una velocidad, que es lo que estamos observando en este caso, que es una velocidad prácticamente la que tenemos, y a la hora de hacer una sustitución, pues nosotros podríamos tener que es b dv, y prácticamente los valores que tendríamos aquí se podrían evaluar desde, por ejemplo, en el caso de aquí,
ya podríamos hacer la sustitución de colocar desde B2, desde B1 hasta B2, y en este caso, pues asumir que el cuerpo al inicio está en 0, o sea que prácticamente sería desde 0 hasta la velocidad. Creo que alguien escribió algo, no, vamos a ver si alguien dijo algo aquí. Hemos estado pensando... sí. Sí. Vamos a hacer únicamente el cambio porque en este caso, pues vamos a generalizarlo para que ya vaya quedando expresiones más comunes, Nelson. Pero sí está bien, no hay problema. Por eso lo dije al inicio, vamos a hacer la modificación. Bueno, viendo esta situación, nosotros vamos a poder trabajar ya con otra expresión. ¿Cómo nos quedaría entonces el trabajo? Pues el trabajo, tomando en consideración esto, nos quedaría la integral de 0 a b, porque ahorita ya estamos sustituyendo de 0 a b, y en este caso nos quedaría la masa, iremos haciendo la sustitución, ya tenemos aquí, que sería la velocidad, que le vamos a poner velocidad en x, de la derivada de bx. Y abajo, pues, seguimos teniendo 1 menos la velocidad, en este caso sería de x, que ya cambiaríamos por este mismo término, de c al cuadrado, elevado a la 3 medios. Bueno, vamos a hacer algunas sustituciones que nos puedan ayudar para poder trabajar esta situación. En el caso de aquí, pues vamos a hacer, porque aquí es una integral por sustitución, hay valores que vamos a tomar como constantes, entonces lo que podemos hacer es trabajar como u, que en este caso va a ser 1 menos la velocidad en x al cuadrado partido c al cuadrado. Si yo derivo esto, ¿cómo me quedaría acá? La derivada de u, y aquí ¿cómo me quedaría esto? A ver, ideas que vengan. Bueno, la derivada de 1, como es una constante, 0. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Menos 2 bx, y esta c pues se tomaría siempre como una constante también. De dx, que en este caso aquí tendríamos ya la derivada de bx. Bueno, pensando en esto, podemos hacer algo para hacer una sustitución, que es lo que vamos a buscar en este caso, porque nosotros tenemos este valor y yo lo que quiero es buscar cómo hacerle para sustituir esto. Miren, esto que tengo acá. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar el c al cuadrado partido 2 aquí en du, y esto ya va a ser bx de bx, que es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí, miren. Lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión a la hora de sustituirlo? Pues nos quedaría de la siguiente manera. Que el trabajo sería igual a la integral desde 0 hasta v de la masa, y ya hacemos la sustitución en este caso, de c al cuadrado partido 2 de u, y aquí abajo pues ya sabemos que es u, porque estamos haciendo la sustitución. Pero en este caso, u es elevado a la 3 medios. Que no se nos olvide que esto está elevado a la 3 medios. Bueno, voy a correr esto tal vez para que nos quede espacio para poder trabajar. Vamos a correr esto un poquito. Permítanme un momento. Creo que aquí hay un espacio. Bueno. Y como les estaba comentando, van a haber valores que son constantes. Y los valores que son constantes en este caso, pues vamos a tener a la masa, a la velocidad de la luz y el 2 que es constante. Entonces aquí nos va a quedar la integral desde 0 hasta b de u partido u a la 3 medios. Que esto pues ya sabemos nosotros que lo podemos subir al numerador siempre y cuando tengamos presente de que el exponente sería negativo, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál sería la integral que nosotros tendríamos de u a la menos 3 medios? A ver, esto es muy sencillo. A ver, ¿cuánto sería la integral de esto? Me gustaría que participaran. Yo recuerdo, estamos trabajando con docentes de matemática y física. ¿Cómo nos podría quedar la integral de esto? Lo multiplicaríamos por menos 2. Por menos 2. ¿Cómo nos quedaría el exponente? Menos 1/2. Excelente, muy bien. Pero recordemos de que aquí vamos a evaluar esto desde 0 hasta b, que eso va a ser algo que vamos a hacer en este caso. Y como estábamos comentando, en el caso del trabajo, vamos a ver qué cosas se van a poder a cancelar, porque en el caso de aquí, si ustedes observan, podemos ir cancelando algunos valores. Por ejemplo, el signo negativo lo podemos cancelar y el 2 también lo podemos cancelar. Entonces aquí nos va a quedar mc al cuadrado y acá u a la menos 1/2. Aquí no apareció la línea. Que son cositas que estamos haciendo más que todo para poder hacer la sustitución. Bueno, como dijimos, vamos a hacer una evaluación, pero primero vamos a colocar a qué es igual este u. Porque en el caso del u, nosotros solo lo utilizamos como un auxiliar para poder hacer la integral. En el caso del u es 1 menos bx al cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo bxc elevado al cuadrado. Esto es el valor de u. Y esto está elevado a la 1/2. Y lo vamos en este caso, a evaluar desde 0 hasta b. Si lo evaluamos desde 0 hasta b, ¿cómo nos quedaría esto? A ver, nos quedaría, evaluando primero el b, nos quedaría 1. Aquí sería b al cuadrado, partido c al cuadrado. Y esto es evaluando el b aquí. Ahora, evaluando esto al 0, lo único que nos va a quedar es aquí el 1 y el 0 aquí, pues nos da 0. Entonces solo nos va a quedar este 1 que nosotros tenemos aquí. Que si nosotros podemos observar, esto ya es una expresión que nosotros tenemos presente. Y esta expresión aquí es igual. Esta expresión es igual a... Vamos a colocarlo aquí. Solo permítanme un momentito que voy a copiar esto. Pues, como les estaba comentando, en este caso, pues, este valor que nosotros tenemos aquí ya es un factor que es conocido, ya lo tenemos bastante conocido como el factor de Lorentz, ¿verdad? Menos 1. Ahí, vamos a ver, solo déjenme revisar que, sí, aquí no coloqué el cuadrado. Que es aquí donde nosotros llegamos a la concepción del trabajo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de trabajo, podemos pensar también en energía, porque si ustedes se recuerdan, el trabajo es igual a una diferencia de energía. En este caso podría ser de energía cinética. Pero en este caso la energía cinética menos la energía cinética inicial. Pero si hablamos de que partió de reposo, si parte del reposo, vamos a poner aquí, si parte del reposo, esto se anularía, por lo tanto solamente nos quedaría que el trabajo ya sería igual a la energía cinética final. Por lo tanto, ¿a qué sería igual a energía cinética final? La energía cinética final va a ser la masa por la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por la constante el factor de Lorentz menos 1. Y esta prácticamente sería la energía relativística, solamente el relativista. Lo único que vamos a hacer aquí
es expandir esto un poco más, porque multiplicando esto por el factor de Lorentz, pues nos va a quedar mc al cuadrado por el factor de Lorentz. Y multiplicando esto por 1 nos va a quedar mc al cuadrado. Y si miramos nuevamente el factor de Lorentz, esto nos va a quedar mc al cuadrado partido la raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado menos mc al cuadrado. Y llegamos a la conclusión de que esta sería prácticamente la energía cinética ya expandida. Si nosotros recordamos la energía cinética en la parte clásica, la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero en el caso del valor relativista que nosotros tenemos acá, vamos a observar algunas cosas muy particulares. Primero, por ejemplo, si hay algún valor que en este caso se vaya teniendo un valor que parta del reposo, entonces prácticamente nos va a quedar nada más la energía en reposo. Que la energía en reposo es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Que esta es la ecuación que todos conocen generalmente, pero esto solamente sirve cuando estamos hablando de una energía en reposo. ¿Qué es lo que nosotros miramos aquí? O sea, es el valor que nosotros estamos observando aquí, pero esto solamente funciona cuando la energía está en reposo. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de tabla, que es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner nuestro eje X y nuestro eje Y. En este caso, aquí vamos a poner el concepto de energía. Vamos a hacer una comparación de la energía relativista y la energía clásica. Si nosotros miramos la energía clásica, va a tener un comportamiento de esta manera. Pero si nosotros ponemos un límite relativista, pues vamos a observar que prácticamente esto va a tender, vamos a ver, aquí está. Como vuelvo a repetir, esto sería lo clásico. Lo clásico. En el caso del comportamiento que va a tener la parte relativista, es que esto va a tender hasta infinito, en el caso de la parte relativista. Entonces, vamos a tomar poder reescribir esta ecuación nuevamente. Habíamos hablado de que la energía cinética era la transformada de Laplace por la masa por la velocidad al cuadrado, o la velocidad de la luz al cuadrado, menos mc al cuadrado. Ahora, nosotros cuando trabajamos en energía cinética, nosotros sabíamos de que había también una energía total. Y es ahí donde nosotros vamos a tomar en cuenta que prácticamente este valor que nosotros tenemos aquí va a ser la energía total. ¿Y a qué es igual la energía total? Van a ser la suma de las energías que nosotros tengamos en este caso. Entonces, redescribiendo esto, ya tomando esto como la energía total, vamos a tener ¿a qué va a ser igual esto? Pues va a ser igual a la energía cinética más mc al cuadrado. Que esta, nuevamente repito, es cuando la energía está en reposo. Y prácticamente esta sería la energía total que nosotros estamos observando aquí. Entonces, prácticamente observamos que la energía total, vamos a tomarla como el factor de Lorentz por mc al cuadrado. Entonces, podemos tener una
una situación acá. Miremos acá que en la energía total es igual a la energía cinética más la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Que si nosotros observamos aquí, por ejemplo, si la velocidad llegara a ser cero, ¿qué sucedería en este caso? Que esto se eliminaría. ¿Y qué nos quedaría? Esta situación, que ahí lo podemos comprobar. Que si en este caso, si la velocidad es cero, pues nos va a quedar que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que tener un objeto que tenga una energía que no se ha tomado con una velocidad. Y podemos hacer una triple igualdad, que prácticamente tenemos acá, que la energía total va a ser igual a la transformada de Lorentz por masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y que esto va a ser igual a su vez a la energía cinética más la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta triple igualdad nos va a servir para poder utilizarla en cualquier tipo de problema que se nos presente. Solo déjenme arreglar este cuadrado que sí nos quedó algo feito. No, mejor lo voy a quitar. Vamos a tomar un cuadrado mejor directo. Vamos a ver. Entonces aquí ya tendremos la triple igualdad. Les quería comentar de que estos conceptos tienen alguna relación donde se aplica tomando en cuenta lo que se trabajó con Kelvin, donde se podría observar inclusive ceros absolutos en cuanto a la temperatura. Se podría observar aquí poder manifestar esta situación. Les quiero comentar de que tengo un compañero que estudió conmigo en México, él es salvadoreño, pero está estudiando su doctorado de física en Alemania, y precisamente me comentaba que entre las experimentaciones que han tenido, han podido encontrar el cero absoluto, han podido llegar al cero absoluto. Yo creo que voy a mandarles el link. Yo creo que él me mandó ese estudio que habían utilizado, pero sí quisiera que lo vieran en este caso. Bueno, ya vimos ya pudimos observar cómo la energía ya se toma en cuenta con la ecuación de Albert Einstein. Ya vimos cómo esto se va relacionando con otros parámetros más. Miren, yo tenía ¿cómo se llama? Vamos a ver. Tenía en mi fondo de pantalla esto, porque tuve que cambiar de disco duro. Porque precisamente aquí es donde empezamos a ver. Ya no, ni se puede abrir. Yo quería enseñárselos. Pero yo tenía aquí un archivo que prácticamente tenía ¿cómo se llama? Todas las ecuaciones que directamente hicieron para llegar a la ecuación de M es igual a M por C. No, E es igual a M por C al cuadrado. Viendo que en el caso de Einstein fue reconocido, y muchos reconocen esa expresión por lo que se trabajó en este caso. Pero podemos ver que esto solamente es efectivo cuando la energía, vuelvo a repetir, cuando la energía está en reposo. Bueno, vamos a aplicar, vamos a ver cómo podemos observar algunas situaciones acá para que ustedes puedan trabajar con esto. Vamos a hacer unas aplicaciones en este momento. Vamos a colocar aquí, permítanme, vamos a ver. Vamos a ver, un ejercicio de aplicación donde ya utilicemos esta parte. Dice, un electrón
es acelerado a una rapidez de, voy a cerrar aquí, 0.9 c, velocidad de la velocidad de la luz. Aquí nos pide compare su energía relativística con el valor que tendría tomando con la base de la mecánica de Newton. Entonces, voy a subir esto un poquito. Bueno, entonces, en el caso de la energía relativística, pues nosotros ya sabemos cómo trabajarla. Y pues aquí vamos a observar algunas situaciones que nos van a ayudar. Primero, pues tendríamos que analizar y tomando en cuenta la masa de un electrón, que ya hemos dicho que es 9 puntos por 10 a la 31 kilogramos. Y pues también podemos hacer, viendo también en comparación con la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces yo quiero que en este momento, pues resolvamos y vamos a ver cómo nos quedaría